Y vamos a iniciar una palabra de aliento 35. Es el 35º domingo que estamos acá, domingo 8 de noviembre, iniciamos el 15 de marzo de este año. El Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha permitido esta forma de transmitir. Mayoritariamente la feligresía ha sido fiel y ha permanecido, ha buscado estar en contacto, ha buscado permanecer conectada para la gloria del Señor. Sé que no es la metodología ideal, pero yo le pido que se esfuerce y sea valiente. Estamos haciendo lo que está a nuestro alcance en función de las herramientas que tenemos. Si usted tiene una mejor, puede hablar y vemos qué tan viable es. Pero mientras no la haya, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por participar. Dejemos de ser tan emotivos, que no siento, que por aquí, que por allá. Es como que si las emociones de alguna manera, y seamos un poco más viendo lo invisible, un poco más de fe, un poco más de entender, un poco más de esforzarnos. En eso hay bendición de parte de Dios. Así que, mis amados, aquí seguimos. Mi deseo sería que pudiéramos reunirnos acá, no a ser posible, me refiero a Altamira, pero eso no me desanima. Dios sigue estando con nosotros. Y por eso, antes de proceder a la prédica propiamente, una vez más te voy a recordar lo que ha sido, como decir, el caballito de batalla durante este año, y hasta finales de año lo vas a seguir escuchando. Es el mensaje del Padre. El mensaje del Padre es 5 versículos que hemos compilado, que el Señor nos dio a la iglesia cristiana, a esta iglesia local, iglesia cristiana con Cristo desde 2015. Compilamos esos 5 versículos, y esto es lo que dice: dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios. Esa es la razón que me mueve a hacer lo que a continuación voy a leer. Y eso no me lo inventé ni me lo declaré sobre mi vida, ni tuve un ataque de emoción y vine y dije todas esas cosas bonitas. No, eso lo dice Romanos 6:22. Dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, además su paz sobrenatural me guarda. Eso lo dice Filipenses 4:7. Entonces yo voy a procurar, en base a eso, en base a que he sido libertado del pecado, en base a que he sido hecho siervo de Dios, en base a que la paz de Dios, su paz sobrenatural me guarde, yo voy a procurar con todas mis fuerzas. Todas mis fuerzas significa que le voy a meter el pecho en las 3 áreas que conforman mi vida: en mi alma, en mi mente o espíritu y mi corazón. Estar en su casa todos los días de mi vida. Salmo 27:4. Ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna. Romanos 6:22. Serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento. Colosenses 1:10. Ocuparme en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida, de acuerdo a Filipenses 4:6. Esa es la receta que el Señor nos venía dando desde 2015, y ahora es el momento para aplicarla. Algunos de nosotros estamos en nuestras casas, ¿no? Algunos han dejado ya de recogerse y andan como que si la vida está normal. Y no lo está, porque tenemos un enemigo invisible que está acechando, y cualquier momento es bueno para que uno lamentablemente reciba ese diagnóstico: estás contagiado de coronavirus. Dios nos guarde, ¿no? A lo mejor sí nos vamos a terminar contagiando. El asunto no es que no sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar a eso, ¿no? Pero hay otros que se han guardado y de alguna manera han estado allí, vamos a decir, confinados en sus hogares, y están allí como que se suben por las paredes de alguna forma. Muchas veces, en función de lo que el Señor me ha permitido aprender, cuando experimento estas cosas, trato de compararme con otros, vamos a decir, que lo han pasado peor que yo, para ver cómo lo han logrado superar. Por ejemplo, pienso en el pastor Richard Wurmbrand. Ya se fue con el Señor. 13 años preso por causa de su fe, 3 de ellos en confinamiento solitario.
Válgame que no estoy en confinamiento solitario, estoy con mi esposa y mis 2 hijas. Válgame que no estoy en una situación de una pequeña cárcel ahí, no sé, de 2x2, donde las necesidades tienen que hacerse no exactamente en privado. Estoy en la comodidad de mi casa. Si el Señor le ayudó a él a conservar su sanidad mental y a perseverar y permanecer en la fe, también me va a ayudar a mí, te va a ayudar a ti. Pero tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que prestar atención a las cosas que hemos oído, no sé, que nos deslicemos. Tenemos que ocuparnos en esta salvación tan grande. Voy a ocuparme permaneciendo en su casa todos los días de mi vida. Voy a ocuparme buscando que todo lo que haga apunte a alcanzar la vida eterna y a manifestar santidad. Voy a ocuparme creciendo en el conocimiento de su persona, agradándole en todo y dando buen fruto en todo lo que haga. Y voy a ocuparme en la oración con acción de gracias. Óyeme bien, voy a ocuparme en la oración con acción de gracias. No es que me voy a ocupar en la preocupación con la quejadera, no. Me voy a ocupar en la oración con acción de gracias y voy a descansar en mi Señor. ¿Sabes? Estos principios de vida, de alguna manera, hombres como los que van a aparecer en la siguiente lámina, lo aplicaron, ¿no? Este es el tercer culto misionero del año de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo. Esta iglesia es básicamente una iglesia misionera y una iglesia de oración. Nuestra columna vertebral, lo que nos mueve, lo que nos sacude, lo que nos impulsa a esta iglesia local son 2 cosas: las misiones y la oración. La oración y las misiones. Esas son las pasiones que consumen nuestras vidas, ¿no? Así que, así como hace un par de semanas sostuvimos el intensivo de oración que llamamos Incesantes, es el nombre de ese evento anual que hacemos en la casa de oración. Dentro de las misiones, amén de lo que es su capacitación, cada primer sábado del mes tienen un tiempo devocional o de capacitación. 3 veces al año celebramos lo que llamamos el culto misionero. Y la pregunta que queremos hacerte, hay una serie de rostros, algunos para ti conocidos, otros no los conoces. Puedes después buscarlos. Ahí están el rostro de los 5 misioneros de los años 50 del siglo pasado, que fueron a los Aucas en Ecuador y allí dieron su vida. Ahí están los rostros de William Carey, de Hudson Taylor y de otros misioneros más. Ellos lo dieron todo. ¿Harás tú lo mismo? Porque de alguna manera tú y yo tenemos exactamente la misma razón para darlo todo. ¿Sabes? La semana pasada hablábamos de por qué el reino vale tanto. Y mostramos con claridad que el reino vale tanto por causa de su dueño. Estos hombres en algún momento entendieron que no valía la pena nada acá en esta tierra. Lo único que valía la pena era servirle al Señor, entregar su vida al Señor y servirle a Él en su área de competencia o quizás en alguna misión extraordinaria que el Señor tuviese para ellos. Y esa va a ser la dirección que vamos a darle al servicio el día de hoy. Quiero recordarte, para que entendamos por qué cuando digo que somos una iglesia misionera, no me estoy refiriendo solamente a los misioneros propiamente, es que todos estamos involucrados en misiones. Y esta lámina en el culto misionero que hicimos en agosto te la puse y te la voy a volver a dejar allí. Las misiones se hacen sobre las rodillas de los que oran. Parte de nuestras oraciones en esos tiempos de la casa de oración que va de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche, algunos de esos bloques están dedicados a orar por los misioneros y por las misiones. Tenemos un bloque que se llama Reforzando las Estacas.
Tenemos un bloque que es para orar por los misioneros que tenemos en Barrancas. Y combinamos a la iglesia para que no deje de orar por los misioneros que tenemos bajo nuestro cuidado. Toda la iglesia debe involucrarse. Sabes, a lo mejor no soy el que estoy allá en el frente, pero yo estoy aquí atrás agarrando tu cuerda. Estoy acá agarrando tu cuerda por medio de la oración. Todos debemos involucrarnos. Nadie puede decir, no, yo no tengo nada. A lo mejor puede, está suponiendo, pensando eso en función de que no has ido o no vas a ir o no tienes el llamado de ir. Eso termina siendo finalmente irrelevante, como vamos a ver, ¿no?, el por qué. Pero siempre puedo orar y debo orar. Así que toda la iglesia se involucra en misiones a través de sus rodillas. Pero no solamente se hacen misiones a través de la oración, las misiones se hacen también con las manos de los que dan. Porque las misiones tienen que sustentarse. Y la idea, y cuando te digo esto, quiero explicarte un principio bíblico. Nosotros, ya tú conoces nuestra iglesia, no estamos acostumbrados a pedir. Aquí no vamos a hacer una colecta, aquí no nos vamos a parar en el púlpito para ver si fulano o sultana tiene una necesidad, vamos a hacer una vaca entre todos, vamos a dar una limón. No vamos a hacer eso, porque nosotros dependemos del Rey de Reyes, de aquel que es el dueño del oro y de la plata. Pero le vamos a enseñar a la iglesia, es nuestro deber dar con alegría de corazón, y damos para las misiones también. Así que misiones también se hace a través de eso. Nosotros como iglesia de alguna manera sentamos un ejemplo, porque no le estamos diciendo solamente a la feligresía da. De lo que entra a la iglesia, de todo lo que usted da, su diezmo o su ofrenda, nosotros apartamos un 30%. Y eso no lo tocamos, eso es para sustentar la obra misionera. En los actuales momentos, misioneros propios, 14. Cuando digo 14, me estoy refiriendo a que algunos de ellos pues están en familias. Si los contamos individualmente son más. Y aparte de eso, entre ministerios y otras personas que ayudamos y colaboramos con ellos, tenemos otros 6 más. Ese 30% se distribuye entre ellos y en las tareas que tienen que realizar, que tienen que hacer, con el propósito de expandir la obra. Porque también creemos, no solamente como individuos, sino que como iglesia, las misiones se hacen con las manos de los que dan. Las misiones se hacen con los pies de los que van. Definitivamente este es como el centro, el corazón del asunto, porque se requieren personas que vayan, personas que digan, heme aquí, envíame a mí, yo iré, Señor, no busque más nadie, yo mismo soy. Te dice qué es lo que quiere, Señor, y yo lo voy a hacer. Y oramos para que dentro de nuestra iglesia se levanten más y más, no 14, si somos todos muchísimo mejor, pero que haya hombres y mujeres dispuestos a dejarlo todo para servirle al Rey donde el Rey quiera que ellos sirvan. Y finalmente pues las misiones se hacen con las iglesias que los envían. Hemos entendido como iglesia que esa es nuestra labor, esa es nuestra tarea, teniendo testimonio en nuestro corazón de lo mismo que tiene el hermano, la hermana o el grupo familiar. Como iglesia entonces enviamos y comisionamos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué involucrarnos en misiones? Hay un pasaje en Isaías capítulo 6. He querido llamarlo la invitación, ¿no? Isaías, uno de los sacerdotes de la época, tiene una visión de la gloria de Dios. Viendo la visión de la gloria y entendiendo qué es lo que está viendo, teme el ser muerto, pero sin embargo el Señor lo purifica. Y habiendo purificado sus labios, entonces dice este versículo, esa visión que tuvo Isaías, está escrito en el capítulo 6, el versículo 8 dice, después que tuvo esta visión y fue purificado, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré
¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es una invitación, porque aunque fue, digamos, algo específico para Isaías, permanece en el tiempo para nosotros. Permanece en el tiempo para nosotros, porque Dios pudiera hacer la obra Él directamente. Dios pudiera enviar a sus ángeles, y probablemente sus ángeles darían una tarea muchísimo más eficiente y eficaz que nosotros. Digo yo aquí elucubrando, porque a lo mejor no, pero el punto es que tiene personal suficiente para hacerlo. Pero la metodología que Él ha establecido es con nosotros, los hombres, los seres humanos, que nos asociemos con Él en la tarea que Él nos quiere encomendar. Había una tarea para encomendar, había una tarea que entregar, que dar. Y le da, vamos a decir, a Isaías esa visión. Isaías puede escuchar la voz del Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Inmediatamente Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros vamos a decir lo mismo frente a la tarea que hay por delante? ¿Cuántos de nosotros le vamos a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Sabes? Muchas veces pasa, no sé, podemos ponerlo así quizás un poco gracioso, ¿no? Es como que si estuviese usted, vamos a decir, alineados, así como si fuésemos un pelotón militar, y el Señor fuese el comandante de ese pelotón militar, ¿no? Y hay tal y tal comisión, ¿quién va? ¿Quién se ofrece de voluntario, no? Y todo el pelotón menos uno echa un paso para atrás. Y ese que quedó adelante ni siquiera se dio cuenta cómo quedó adelante, ¿no? Usted mismo es, usted fue el que dio un paso al frente, usted es el que va. Todos estamos a la hora de escuchar una prédica como esa, dándole el codo al otro, diciendo: escucha, que eso es para ti. No, eso es para todos nosotros, porque la comisión está allí. Ciertamente hoy, al hablar de misiones, nos vamos a referir de personas que van a otros lugares, que van a otras culturas. Oye, pero no hay que ir tan lejos. Hay personas a nuestro alrededor que necesitan escuchar, y tú estás allí en ese lugar. Y el Señor quiere dar un mensaje a esas personas. El Señor quiere hablarle a esas personas. Le dirás al Señor: heme aquí, Señor, yo mismo soy, yo voy a abrir mi boca, yo estoy aquí en este lugar, yo voy a ser tu testigo aquí en este lugar, en este sitio. Y aunque eso pudiéramos llamarlo más bien evangelización que misiones como tal, lo digo para que todos entendamos. Sí, a lo mejor ir a las misiones como tal, ir a otros lugares, a otras culturas, no va a ser finalmente para todos, pero todos tenemos la tarea de testificar de nuestro Señor en el lugar donde nos encontramos. Cuando lo vemos desde la perspectiva de Isaías, lo coloqué como una invitación, pero a él no le estaban invitando para ser misionero. Dios necesitaba a alguien que abriera sus labios y diera su mensaje allí en medio del pueblo de Israel. Y él, uno de los sacerdotes, le dijo al Señor: heme aquí, envíame a mí. Pero ese envíame no significaba que Isaías se iba a mover del lugar. Significaba que Isaías iba a recibir la palabra que Dios le hablaba y la iba a anunciar en medio del pueblo. Isaías conocía a su Señor y sabía lo que esto podía terminar costándole. Muchos de nosotros sabemos, por ejemplo, Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Isaías es el profeta que más es citado en el Nuevo Testamento. A lo mejor algunos, sin saber por qué, le dicen los profetas mayores y los profetas menores, le llama la atención y dice: entre los profetas mayores el primer libro que nos conseguimos es el de Isaías. Y el de Isaías es el más largo, tiene 66 capítulos. Tremendo siervo Isaías. Y en efecto, así fue en realidad. ¿Cuántos de ustedes saben que la tradición dice que Isaías se convirtió
en un problema para la nación por la palabra que hablaba, que Dios le había comisionado y que él se negó a renunciar o a dejar, y de acuerdo a la tradición muere aserrado cuando una de estas palabras proféticas desagrada a uno de los reyes y lo manda a matar. Estos hombres despreciaron sus vidas como la despreció el Señor también. El Señor despreció su vida por causa tuya y por causa mía. Cuando te visita el Espíritu Santo y te convences de pecado, te das cuenta que tu valor es nulo, por no decir menos nulo. Y comienzas a preguntarte y a cuestionarte cómo es posible que tú hayas muerto por mí, que realmente no valgo la pena. Consigue su voz que retumba a través de los siglos y dice: es que yo te amo y te quiero para mí, te escogí para mí. ¿Cómo nosotros le vamos a negar a Él lo que Él nos pida? Oye, no estoy diciendo que todos van a ser mártires, no me malinterprete. Todos vamos a pasar pruebas y dificultades, sí, con toda seguridad eso es así. Pero diremos que no nos eximiremos de esto cuando Él dio todo por nosotros. Lo impresionante de Isaías es que todavía el sacrificio de Cristo no se había consumado como tal, y sin embargo él ya tenía conocimiento del Mesías, y en ese conocimiento del Mesías le dijo: sí, yo lo voy a hacer, sí, yo mismo soy, sí, yo. ¿Harás tú lo mismo? ¿Estarás dispuesto? Ellos lo dieron todo, estos hombres lo dieron todo. ¿Harás tú lo mismo? ¿Haremos nosotros lo mismo? Alguien pudiera preguntarse: ¿por qué hay que ir? Miren lo que dice Romanos 10, una porción que todos nosotros conocemos, Romanos 10 del 13 al 15. Dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y quiero, porque es una porción que conocemos, pero fijar la atención en lo que está allí subrayado. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De los muchos pasajes que hablan en la Escritura a propósito de la salvación, este es uno quizás de los que es más malinterpretado, ¿no? Porque es como que, ok, todo lo que tengo que hacer es invocar el nombre del Señor, y si lo invoco, seré salvo. Pero inmediatamente viene una pregunta: ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? Déjame explicar un poquito más para que me entiendas lo que te quiero decir. En ese pasaje que a veces te he citado, hemos estado hablando en semanas anteriores acerca de la identidad de Cristo, y te he citado ese pasaje de 2 Corintios 5, 17. Pero antes de ese versículo que dice que soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Él. Antes de ese versículo, en ese mismo capítulo nos dice: de manera tal que de aquí en adelante a nadie conozco según la carne, y si aún a Cristo conocí según la carne, ya no le conozco así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Pablo? Ha llegado un mensaje distorsionado de Cristo, y la gente lo ha recibido y piensa que conoce de Cristo, y cree en este Cristo distorsionado que le ha llegado de oídas, o le ha llegado, vamos a decir, a través de una vía carnal. Ese es el que Pablo dice que si aún a Cristo conocí según la carne, ya no le conozco así.
El Cristo que tengo que invocar para poder ser salvo es el Cristo de la Escritura. Pero ¿cómo conocerán al Cristo de la Escritura? ¿Cómo creerán en el Cristo de la Escritura si no hay alguien que les predique? Y lo subrayé intencionalmente, porque si tú quieres ser misionero te tienes que preparar para las misiones. No solamente vas a decir, yo tengo el llamado, es importante, tengo el llamado y tengo el testimonio, porque el que va a las misiones, si regularmente somos atribulados y tenemos pruebas, usualmente el que va a las misiones muchísimo más todavía. Y la razón es muy simple: el enemigo no quiere que los inconversos escuchen la palabra. Así que va a hacer lo posible por desanimarte, va a hacer lo posible por ponerte tropiezo, va a hacer posible para que te regreses por donde viniste, para que estos no oigan. Porque cuando estos oigan y crean, son movidos de las tinieblas a la luz admirable. Así que todo aquel que sale a hacer misiones va directamente a pelear contra Satanás, que el Señor lo reprenda, porque va a ser instrumento de Dios para que almas que están en tinieblas sean movidas a la luz de Cristo. Esa es la única razón. No es que son más cristianos o menos cristianos, o más o menos atribulados por X o Y, sino simple y llanamente por la posición que les toca ocupar dentro del reino en su expansión. Pero alguien tiene que ir a predicarles, no solo a testificarles, a predicarles. Predicarles quiere decir que yo tengo que ser docto en el reino para poder llevarles la palabra del reino. Esa es la razón por la cual el Señor dice: tengo un anuncio que hacer. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Tengo una palabra que dar. Tengo un mensaje que transmitir. Y deben entonces salir los misioneros, misioneras: heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque es menester que ellos escuchen de ese Cristo al cual cuando lo invoquen, entonces serán salvos. Por eso, en este pasaje, ¿no?, de alguna manera está conjugado lo que leíamos en la lámina, ¿no? Si lo leemos completo, desde la pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, de alguna manera aquí está como uno de los epicentros de las misiones está acá, porque se requiere hombres y mujeres que estén dispuestos a ir a predicar, iglesias que estén dispuestas a enviar, porque hay que llevar el mensaje no tergiversado de Cristo, Cristo resucitado, de Cristo de las Escrituras, del Cristo espiritual, para que cuando esa gente invoque, así como nosotros hemos invocado el nombre del Señor, entonces puedan ser salvos. Esa es la razón por la cual hay que ir. ¿Por qué hay que ir? ¿Para qué debo ir? Si me voy ahora a lo que conozco como la Gran Comisión, ¿no? La Gran Comisión dice: por tanto, id y haced discípulos. No dije la cita, pero creo que la saben, ¿no? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Para qué hay que ir? Hay que ir para enseñarles a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. No sé si vas entendiendo esto, pero el Señor nos dice: mi mensaje se va transmitiendo de generación en generación. Si Él pudiera como que traerlo Él mismo, como te decía al principio, y hemos sabido de algunos testimonios excepcionales de tribus remotas o alejadas, donde de alguna manera hemos podido certificar la intervención sobrenatural del Señor, y cuando los misioneros han llegado, lo que han tenido es como que poner algunas cosas en donde tienen que ir, pero ya la principal tarea de alguna forma estaba hecha en los corazones. Pero esas son raras excepciones.
mayoritariamente llegan los misioneros para conseguirse con un mundo de oposición, porque están cautivados bajo el engaño del enemigo. Y una vez que han creído, hay que enseñarles a guardar todas las cosas que Jesús nos ha enseñado, porque allí en ese lugar, allí en esa región, allí en esa tribu, lengua, nación, debe también comenzar a establecerse el reino legítimo y puro. Por eso la iglesia tiene que entender y aceptar la comisión que el Señor les da para ir, porque hay un asunto de salvación aquí involucrado, que solo la iglesia puede transmitir el mensaje inalterado y no adulterado de la palabra, para que llegue con firmeza a los corazones. Así que nos preparamos. Hay una invitación. Esa invitación tiene una razón de por qué, porque hay que invocar el nombre del Señor. ¿Y para qué? ¿Qué voy a hacer allá en ese lugar? ¿Para qué el misionero se queda tanto tiempo allí? Porque hay que enseñarles a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Yo pudiera argumentar una razón más, vamos a decirlo así. Esta razón más pudiera darle, vamos a decir, si se quiere, un tinte, no sé si llamarlo exactamente egoísta o personal, no sé, vamos a verlo así, de esa manera. Hay, digamos, una vez que la iglesia se convierte, que somos parte de la iglesia, pues nos hemos convertido y formamos parte del cuerpo de Cristo, y comenzamos a conocer la palabra de Cristo, comenzamos a ser instruidos, comenzamos a crecer en el reino, comenzamos a crecer en el conocimiento de Él. Llegamos a un pasaje como este, Mateo 24, 14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La mayoría, voy a decir la mayoría, voy a atreverme a decir la mayoría, no puedo decir realmente que me consta. Es posible que una buena parte de la iglesia esté inmersa bajo esa figura o bajo esa forma de la iglesia de la Odisea, ¿no? Piensan que se lo saben todo y no saben nada. Piensan que no les hace falta nada y resulta que les hace falta todo. Pero hay una porción de la iglesia que es una porción de la iglesia que permanece fiel, que conoce a su Señor y que lo que anhela y desea es el retorno de Cristo. Al igual que los discípulos, porque este pasaje de Mateo 24 inicia con los discípulos preguntándoles. Le preguntan: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Porque acaba de anunciar la destrucción del templo para acá. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será tu venida? ¿Cuándo será el fin del siglo anunciado en los profetas como el día del Señor? Ese anhelo está en nuestro corazón. Y el Señor nos dice: mira, una de las cosas que tiene que suceder antes de que venga el fin es que este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y no lo va a predicar Él, lo tenemos que predicar nosotros. Por centurias la iglesia descuidó esta comisión. Siempre hubo misiones, no podemos decir que no ha habido misiones porque mentiríamos, pero vamos a decir como que se redujeron a su mínima expresión, y es a finales del siglo XVIII que las misiones van a comenzar a experimentar un boom que se consolida en el XIX, y bueno, de ahí en adelante ha seguido exponencialmente. Pero durante centurias la iglesia estuvo dormida en cuanto a esto, y esta palabra seguía allí vigente. Ven Señor, yo vengo al final. Ok, ven. Leíste la parte que dice que hay que ir a predicar a todo, porque hasta que no se haya predicado todo no viene el fin, y por lo tanto no vengo yo. Sí, lo leí, pero manda otro, yo no voy a ir. Ven Señor. Bueno, seguimos orando, ven Señor, nos ponemos viejos, nos vamos con Él, y todavía no ha venido en cuanto a la consumación de su plan.
Cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿cómo estoy yo involucrado aquí en este plan? Porque definitivamente, si soy de los que anhela la venida del Señor, esto no se me puede olvidar. Y quizás sea yo uno de los llamados a llevar ese mensaje a esos lugares donde todavía no ha sido anunciado, donde todavía no ha sido predicado, y que es requisito no negociable para que se acerque el fin y la venida del Señor. Yo diría que no es como que la motivación correcta desde la perspectiva de decir, lo otro, por ejemplo, de la Gran Comisión, que es una orden que el Señor me da y una tarea que tengo que hacer allá, pero está de alguna manera ligada con esa, porque queremos estar con el Señor y queremos que el Señor venga. Y la Escritura da ciertas condiciones para que esto suceda, para que esto acontezca. Yo me gozo, ya siendo parte del siglo XXI, ¿no?, que estos hombres y mujeres siglo XVIII, siglo XIX, tuvieron este ímpetu, este impulso, y la iglesia retomó lo que había dejado por siglos. Porque hoy por hoy, 2020, de acuerdo a algunas agencias misioneras, estamos muy próximos a que esta señal se pueda dar por cumplida. Algunas agencias misioneras señalan mediados de esta década que se inicia, otros mediados de la década que viene, para dar por concluida la tarea, no en el sentido de que ya no quede almas por salvar, porque siempre habrá almas por salvar, más son los que se pierden que los que se salvan, pero desde la perspectiva de que haya sido anunciado, predicado el Evangelio en todo el mundo, en todas las naciones. Estas agencias misioneras que les gusta echar numeritos y ver los mapas, estudiar, considerar, mayoritariamente coinciden que a mitad de esta década, máximo la década que viene, esto ya estará cumplido. Tienes que preguntarte, tenemos que preguntarnos, ¿estoy involucrado en estos planes? ¿Soy yo de los que tiene que ir? Porque si es así, tenemos que levantar la mano y decirle, aquí, Señor, envíame a mí. Hay un pasaje en Hebreos 12, conocido por todos nosotros, ¿no? Cuando hablo de Hebreos 12, difícilmente la gente piensa en héroes de la fe. Porque, bueno, el que conoce la Escritura, iba a decir todo el mundo, ¿no? Pero el que conoce la Escritura sabe, ¿me quieres hablar de héroes de la fe? De seguro me vas a decir que lea Hebreos 11. Porque Hebreos 11 es como un paseo por el Salón de la Fama, ¿no?, de los héroes de la fe. Tanto los que alcanzaron como los que no alcanzaron aquí en la tierra para alcanzar en el cielo. Pero definitivamente es una lista larga de nombres de justos, hombres y mujeres, que atendiendo al llamado del Señor cumplieron con la tarea, y sus nombres fueron considerados dignos de ser incluidos ahí en esa lista, aunque no es exhaustiva, no está completa conforme el autor mismo lo dice, pero hay una buena cantidad de nombres allí. Cuando pasamos al 12, bueno, sí, ya leímos el 11, los héroes de la fe, quizás se nos olvida o no lo conectamos, más que se nos olvida, no lo conectamos, pero está conectado. Hebreos 12:1, otra cosa que te diría es, recuerda que todo esto fue escrito como una carta. La división en capítulos y en versículos vino muchísimo después para facilitar la tarea de aprendizaje y de memorizaje. El único libro en la Escritura que estaba dividido en capítulos de forma natural era el libro de los Salmos, porque es como el himnario de la iglesia, el himnario del pueblo de Dios. Himno 1, himno 2, himno 3, así pudiéramos llamarlo, por decirlo así de alguna manera. Pero los demás libros no vinieron en capítulos y en versículos. En algún momento se sentaron los doctos de la iglesia para separarlos de esa forma, con el fin de poder hacer su estudio más fácil, más sencillo. Así que no podemos perder de vista detalles desde la perspectiva gramatical, de contenido, de contexto, y pensar que dos capítulos, por estar en capítulos diferentes, necesariamente están separados o es otra temática. Hay una conexión entre el 11 y el 12 aquí en el versículo 1, cuando dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A quién se está refiriendo cuando dice
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Está refiriendo a las personas que ha mencionado en el capítulo anterior. En su momento, estos hombres y mujeres fueron testigos del poder y de la fidelidad de Dios. Sus vidas permanecen como un testimonio que le habla al resto de la humanidad. Si Él me ayudó a mí, te va a ayudar a ti también. Si alcancé victoria en Él, tú también vas a alcanzar victoria en Él. Si nosotros terminamos nuestra carrera en victoria, con gozo, tú también la puedes terminar con gozo, con alegría y en victoria, porque el que nos ayudó a nosotros te ayudó a ayudar a ti también. Así que muchas veces es saludable y válido ver la vida de otros hombres de Dios, que han sido antes que nosotros, que de alguna manera han sido notables en el reino por su obra de fe, por su tarea. No son perfectos. Cuando usted examina sus vidas puede conseguir cualquier cantidad de fallas, pero sus nombres han quedado inscritos, vamos a decir, en la historia del reino como precursores, como hombres y mujeres que le han dado impulso a una determinada área del reino. Y cuando examina sus vidas, muchas veces llenas de pruebas y de dificultades, y que alcanzaron victoria, eso sirve para alentarnos a nosotros. El que los ayudó a ellos nos va a ayudar a nosotros también. Y las misiones no escapan de esto. Cuando les hablaba a propósito de que en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, comienza de nuevo, vamos a decir, como este boom en las misiones. Como te digo, si lo examinamos a nivel de la historia, vamos a conseguir que siempre hubo, pero sin embargo, a cierto momento como que llegó a su mínima expresión y luego va a comenzar a subir nuevamente. Y hay un hombre, el nombre de un hombre que resuena a través de los siglos, un inglés, William Carey, reconocido por una buena parte de la iglesia como el padre de las misiones modernas. William Carey es un hombre de Dios, nacido en 1761, vivió hasta 1834, fue misionero en la India. Yo leo la historia de William Carey y me llama muchísimo la atención, vamos a decir, ciertas paradojas que se viven en la iglesia, ¿no? ¿Paradojas en qué sentido? En el momento que Carey siente ese llamado del Señor a servirle en las misiones, el statu quo de la iglesia era que eso no era tarea para nosotros. En algún momento Carey trajo sus inquietudes a un grupo de pastores, y el líder del momento se levantó y le dijo: si Dios quiere ganar a los gentiles, lo hará con nosotros o sin nosotros, así que ustedes preocúpense de eso, porque eso no es nuestro problema ni nuestra asignación. Él, sin embargo, insistió en este llamado hasta que finalmente en una otra convención de pastores consiguió apoyo de un grupo de pastores y se formó una sociedad misionera, la Sociedad Misionera de Londres, bautista, que es la que le va a dar este impulso a Carey para seguir. Ahí predicó en Isaías 54 ese famoso pasaje de: alarga tus cuerdas, fortalece tus estacas, ensancha tu territorio. Y quedó esta frase para la posteridad: esperen grandes cosas de Dios, intenten grandes cosas para Dios. Este hombre no era un hombre letrado, no era PhD, doctor en divinidad, graduado de, no sé, del college tal o de... No, era un zapatero. Sí, su papá se había esmerado en tratar de darle una educación, pero no había para más, no había como que para mandarlo a una universidad o algo así. Aprendió, vamos a decir, lo básico, y tuvo que perfeccionarse o irse a esta profesión de zapatero para poder tener sustento para vivir, ¿no?
Y de hecho, en el tiempo que estuvo pastoreando en Inglaterra, sufrió muchas necesidades económicas. Las iglesias donde estuvo no lo podían sostener, tenía que seguir trabajando como zapatero. Y esto de irse a la India se convirtió realmente en una tarea gigante a propósito del apoyo económico que se necesitaba para poder ir hasta allá. Sin embargo, cuando usted ve, no le voy a contar toda la vida de Karen, no es la idea acá del púlpito, es simplemente unos nombres que después usted puede ver, pero son esos héroes de la fe, esa grande nube de testigos que queda ahí, que hicieron antes que nosotros. Este hombre estableció en la India todo un ejército de misioneros y comenzaron a llegar a muchas personas. Este hombre, cuando termina su existencia de ser un humilde zapatero, ya en la India había aprendido varios de los dialectos, varios de los idiomas. Era un hombre autodidacta, aprendió también el hebreo, el griego, el latín. Se convirtió en un traductor de las escrituras a de las diversas dialectos que se hablaban allí en la India. Esto es algo bien interesante y bien poderoso, ¿no? No solamente hablamos la palabra, sino que buscamos de colocarla en la lengua vernácula de la persona que le estamos hablando para que la pueda leer y le pueda impactar como nos ha impactado a nosotros. Y ya a sus postreros años, ya siendo un hombre maduro, pues fue invitado para que fuera profesor de una cátedra de lengua y de enseñanza de estos idiomas en una universidad allá en la India. Realmente el Señor lo utilizó de una forma poderosa. Y lo que muchos daban por perdido, él salió de Inglaterra casi llegando a los 1800, o sea, casi comenzando el siglo XIX, y se va a la India. En el año 34, cuando muere, ya hay, digamos, una buena organización establecida y se está llegando al corazón de muchos y se está comenzando a impactar a otras personas. Otro nombre que resuena así como esa grande nube de testigos es el nombre de Adoniram Hudson. A diferencia de William Carey, este hombre era americano, y para los americanos Hudson tiene el mismo peso que para los ingleses Carey. Y bien interesante el testimonio de Hudson, porque Hudson nace en una familia cristiana, a diferencia de Carey. Tiene todas las prerrogativas y va al college y se gradúa número 1 ahí en su carrera. Pero sin embargo, en los tiempos de college conoce, ¿no?, siempre las malas juntas, las malas compañías, ¿no? Malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y se desvió. Pero hubo un incidente en su vida que marcó su existencia. Parte de su testimonio: él llegó a un determinado lugar, estaba el lugar donde tenía que quedarse estaba lleno. El hombre que tiene la posada le dice: mira, te puedo dar un cuarto, pero el cuarto está al lado de una persona, es un joven, pero ese joven está moribundo y pasa toda la noche quejándose. Nadie quiere estar en ese cuarto, pero es el único que tengo. Y Adoniram aceptó el cuarto, y dice: esa noche no durmió nada. El hombre de al lado se quejaba y se quejaba y se quejaba y se quejaba. Y eso lo hizo meditar, ¿no?, reflexionar en el desvío, ¿no?, porque de alguna forma trajo su pensamiento a la muerte. Sabía que el hombre de al lado estaba moribundo, y particularmente pensaba en una persona que era aquel que de alguna forma le había inyectado esas ideas que lo había apartado del cristianismo. Y cuando se analizaba y veía, no hallaba consuelo para estas ideas frente a la idea de la muerte, y sabía: algún día tendré que enfrentar la muerte. En algún momento, en horas de la madrugada, los quejidos cesaron, supo que el hombre había muerto. Y al día siguiente, cuando habló con el hombre, el dueño ahí de la posada, y sí, el joven murió por acá, qué sé yo, y preguntó finalmente: ¿quién era este joven? Cuando le dijeron el nombre, bueno, casi cayó cuán largo era, porque era justo el joven de la universidad que le había metido todas estas ideas que nada tenían que ver con el Evangelio. Y entonces supo, ¿no?, porque le vino así como una convicción de pecado, perdido eternamente, y decidió regresar al Evangelio. Y en ese regreso al Evangelio dedicó su vida a servirle al Señor. Una breve parada junto con Carey ahí en la India, pero no quedó allí, sino que el Señor lo envió a Birmania.
y la historia de Hudson es digna de admiración. Ahí la puede leer, tiempos presos en Birmania, cómo el Señor obró de manera prodigiosa, le dio una esposa maravillosa que lo acompañó en el Evangelio de una forma tremenda. Y esta frase que está allí, oh, el amor de Cristo, se adjudica al momento de su muerte en 1850. Iban navegando porque estaba muy enfermo, lo sacaron de donde estaba, iba a otro lugar para buscar cura, pero sin embargo en la travesía marítima murió. Y como sucede con todos los muertos en los buques, al menos en esa época, fue enterrado en el mar. En el día de la resurrección, cuando el mar entrega a sus muertos, Adoniram Hudson se levantará, porque fue un hombre fiel al Señor. Otro nombre insigne en esta lista de misioneros, seguro por usted también conocido, Hudson Taylor. Hudson Taylor, también un inglés, 1832. Esta lista está ordenada no por orden de importancia, sino por el orden de los años que nacieron, ¿no? Aunque Carey, pues, no solo es el más viejo de esa lista, sino justo aquel que es considerado como el padre de las misiones modernas. Hudson Taylor, otro inglés, 1832-1905. Es bien interesante la historia de Taylor, ¿no? Porque es como que si el Señor lo hubiese escogido desde antes de su nacimiento. El papá de Hudson Taylor tenía en su corazón a China. Era un hombre devoto, un hombre piadoso, un predicador laico. Y en su testimonio, lo que conocemos, el papá comenzó a orar y le decía a Dios: dame un hijo que sea misionero en la China y le lleve la palabra. ¿Cuántos padres orarían así por sus hijos, no? ¿Cuántos padres estarían orgullosos de que eso es lo que desean para sus hijos? A lo mejor muchos van a decir: sí, yo, pastor, eso es lo que yo quiero. Y bien, no te voy a decir que conozco muchos o que conozco pocos, solamente te voy a contar. Me impresionó mucho en algún momento escuchando el testimonio de Paul Washer, cuando Paul Washer hablaba en un college, y él le decía a los muchachos del college. Paul Washer es uno de mis predicadores favoritos, porque es al pan pan y al vino vino, no hay medias tintas, es como está escrito, y olvídate que lo demás no funciona. Él entró a ese college y de una vez le dijo a los estudiantes: vamos a hablar aquí claro y raspado, porque sé que no me van a volver a invitar, y de seguro de aquí a 50 años la mitad de los que estamos aquí vamos a estar muertos, y probablemente muchos en el infierno. Así que es la única oportunidad que tengo para predicarte el Evangelio. Nada más de entrada, algunos se fueron, ¿no? Pero otros se quedaron esperando a ver qué iba a decir. Y en medio de ese discurso al college, él le dijo: el deseo de mi corazón para mis hijos es que mis hijos vayan y prediquen la palabra. Y si llego a escuchar de mis hijos que predicando la palabra partieron con el Señor, sé que nos veremos en el cielo. Son unos héroes, unos mártires de la fe. El papá de Hudson Taylor, antes de que él naciera, ya le pedía al Señor: yo no puedo ir, pero dame un hijo que sí lo haga. Y aunque una historia parecida a la de Adoniram Hudson, en el sentido de que Taylor también tuvo preparación, inclusive finalmente terminó siendo médico, en algún momento de su juventud se desvió, pero luego nuevamente volvió a la senda. Decidió aceptar la comisión que el Señor le daba e ir a la India. De hecho, va a fundar una de las misiones más importantes, la misión del interior de China, porque no era solamente predicar en las costas, sino meterse a provincias que antes nunca nadie había escuchado la palabra del Señor. Uno de los escritos bien interesantes en su diario dice: cuán importante que aprenda, pues, aún antes de salir de Inglaterra, mover a los hombres por medio de Dios solo por la oración. Taylor era contemporáneo de George Mueller, y al igual que George Mueller, creía a pie de juntilla: no tenemos que pedirle nada a nadie, tenemos que pedírsela a Dios.
Había visto el fracaso de muchas agencias misioneras porque para poder financiar sus proyectos pedían prestado y luego no podían pagar los préstamos y los misioneros tenían que regresarse con las tablas en la cabeza. Y él pensaba dentro de sí, si Dios nos demanda, Dios tiene que suplir. Estamos haciendo la obra de Dios, no estamos haciendo la obra del hombre, sino la obra de Dios. Y bajo esas premisas sabía que irse a China, ahí iba a estar sin ninguna clase de contacto, sin ninguna clase de sustento, tenía que depender estrictamente de Dios. Y escribe esto en algún momento cuando entra, vamos a decir, en esa paz con el Señor. Yo te envié, yo te voy a sustentar. O como, vamos a decir, parafaseando de alguna forma, nosotros hemos como que cambiado un poquito aquí en criollo, ¿no? Y decimos, el que invita paga. Si Él te invitó, Él va a pagar, Él te va a sustentar, vas a ver su mano. Y Taylor pudo testificar esto. Este Taylor es aquel de que quizás también has leído en algún momento, predicando en estas provincias internas de China, se consiguió con un hombre. El hombre entró a uno de los servicios y escuchó hablar del Evangelio y rindió su vida al Evangelio. Este hombre era un hombre importante ahí en su poblado, era vamos a llamarlo así, un pagano importante, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Pero que realmente no tenía paz en su corazón. Y luego de escuchar el mensaje de Jesús y rendir su vida a Jesús, en algún momento hablando con Taylor, le preguntó: hermano Hudson, ¿desde cuándo ustedes en Inglaterra conocen acerca de Jesús? Y Hudson le dijo: tenemos cientos de años que conocemos esta verdad. Y el hombre le dijo: ¿por qué se tardaron tanto en venir? ¿Por qué se tardaron tanto en anunciar esta verdad? Mi padre murió buscando esta verdad, la misma que yo estuve buscando, que finalmente conseguí, y ustedes la conocían desde hace cientos de años. ¿Por qué se tardaron tanto en venir? Es una buena pregunta, para la cual no tengo respuesta. Solo sé que en el tiempo histórico que nos ha tocado vivir, si el Señor nos llama, tenemos que decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Sabes, a lo mejor el Señor no te va a llamar a las misiones de irle a hablar a otro, pero te va a comisionar tu vida para una tarea, para que sirva quizás a tiempo completo, para que te abandones en sus manos, para que creas. Él suple. Se dice de Hudson Taylor que tenía pegado ahí en su casa: Jehová Jireh. Y en esos tiempos de escasez, porque es que viene la prueba, ¿no? Viene la prueba de la contradicción. Él levantaba su mirada: hasta aquí nos ayudó Jehová y nos va a seguir ayudando. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos y seguirá siendo igual y permanece. Esa tiene que ser la misma creencia nuestra. Él me va a suplir. A lo mejor no tengo nada en mi cuenta bancaria, Él me va a suplir, porque soy su siervo, porque le pertenezco. Influenció a muchos hombres, muchas mujeres, Hudson Taylor, y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar al menos de una mujer. La hermana Annie Carmichael, irlandesa, 1867-1951, también en la India. Vamos a decir que supo de Hudson Taylor, escuchó una de sus predicaciones, estuvo en uno de sus eventos, y eso la influenció. No es necesariamente en cuanto a lo que es su parte doctrinal, el hermano que más influencia tuvo sobre ella, pero este asunto de ir a las misiones, fue primero a Japón, a China, pero termina siendo, vamos a decir, su obra más grande allí en la India. Y bien interesante porque es una hermana soltera. Ella va como un grupo familiar, entra, vamos a decir, como en ese grupo familiar de otros misioneros. No está como que ella solita, pero no se casa la hermana, sino que va con esta familia y allí establece. Siguió ciertas cosas que hacía Taylor. Taylor, por ejemplo, con el fin de
de eliminar barreras entre él y los chinos, se vestía a la semejanza de ellos. Y lo mismo hacía Carmichael allá en la India, se colocaba el típico sari con el propósito de poder atraer a otras mujeres. Y no solamente hizo una tarea del evangelio, sino que hizo una labor social en medio de ellas, porque la mujer es muy discriminada en India. A ella se le atribuye esta frase: se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Y no necesariamente estamos hablando de monetario, estamos hablando de dar tu vida. Es impresionante la vida de esta hermana, ¿no? En los años 1830, 31, 32, como unos 20 años antes de ella fallecer, sufrió una caída que prácticamente la dejó paralítica. Mucho tiempo en cama. Era una hermana que tenía una enfermedad similar a la fibromialgia. Y sin embargo siguió haciendo la tarea para el Señor hasta sus 80 y tantos años, que es cuando va a morir en 1951. Héroes de la fe, grande nube de testigos dignos de imitar. ¿Sabes? Terminé la lista aquí de alguna manera porque son nombres insignes y nombres que tú conoces. Pero yo hoy en día, por ejemplo, te puedo decir, yo conozco un Pedro Jiménez, que jovencito dejó todo lo que quizás tenía por delante, un gran futuro, y junto con su esposa Adela decidió cumplirle al Señor y meterse allí en medio de los guaraos con el propósito de hablarle la palabra, con el propósito de pagar el precio de la comisión que el Señor le estaba dando. Un hombre que vio el poder de Dios ahí en medio de esos caños, cuando recién empezando, todavía casi que ni hablaba bien el guarao, y le trajeron una niña muerta, porque andaba buscando a aquel que hablaba de Jesús, el que sana a los muertos, que resucita a los muertos. Y mientras su esposa Adela oraba allá donde estaba, él se acercó al bote y comenzó a orar, pensando: ¿en qué paquete me metiste, Señor? Y para asombro de él y de todos, la niña se levantó y resucitó. Hoy en día está viva todavía, casada, con hijos, puerta de entrada para que los guaraos comenzaran a escuchar de ese Jesús del cual le venían a predicar. Y así como te puedo hablar de Peter Jiménez, te puedo hablar de Atilio Mazarri, sus hijos, te puedo hablar de José Benítez, te puedo hablar de Yanglin Arocha con sus esposas, te puedo hablar de Jesús Rivero, te puedo hablar de Alfredo Páez en medio de los musulmanes, misioneros hoy en día modernos, que están sirviéndole al Señor, que le dijeron: heme aquí, Señor, envíame a mí. Una característica de estos 4 misioneros del siglo XVIII, XIX, XX que te mencioné, es que se dedicaron a la traducción de las Escrituras y tradujeron la Biblia a los idiomas donde les tocó estar allí. De Adoniram Hobson se dice que podía haber tenido un ingreso muy grande y brillante, porque era tan ducho en la lengua birmana que la prefería a su lengua natal. Y cuando le ofrecieron, porque aparentemente, no sé cómo será hoy en día, pero en la época pues era como muy difícil, le ofrecieron que fuese un traductor y iba a ser un trabajo bien remunerado. Digo: no tengo más que traducir eso, mi trabajo es traducir la Escritura en todo caso, y tengo una comisión, una tarea acá con esta gente en Birmania para llevarle el Evangelio. ¿Y por qué mencionarte esto? Porque no te he dicho todavía de una de nuestras misioneras, Diana Molina, que el encargo que el Señor le ha dado, junto con un grupo de guaraos, actualmente trabajando aquí en Caracas, haciendo una tarea de traducción sobre el libro de Hechos, precisamente dedicados a esa tarea también: traducir la Escritura al guarao para que pueda llegarle en su lengua materna a estos hombres y mujeres que Dios ha puesto en el corazón de sí mismo y en nuestro corazón, para llevarles el Evangelio, para que la salvación venga sobre sus vidas, para que puedan invocar a Cristo, al Señor, y así ser salvos. Hay mucho por hacer, amados. Hay pocos obreros.
¿quién dirá heme aquí, Señor? Músicos pueden pasar. Quiero que vayas conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 6, ya para concluir. Versículo 9 dice: cuando abrió el quinto sello, o el 16:9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ciertamente muchos misioneros murieron como mártires. Nate Saint, Jim Elliot, parte de los misioneros que fueron a los Aucas, murieron. Ni siquiera lograron predicarles y allí fueron muertos. Y así como ellos, hay muchos que dieron sus vidas. David Briner, que fue a predicar a los indios, allí enfermó joven, muy joven, falleció ya debilitado su cuerpo, tenía menos de 40 años, comprometido para casarse con una de las hijas de Jonathan Edwards, y no pudo. Pero su obra se hizo en el corazón de esos indígenas. Y así hay muchos. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis y el Señor comienza a narrar la apertura de los sellos, me impresiona esto, ¿no? Porque pareciera como que fuera del lugar de alguna manera, ¿no? Usted abre los primeros 4 sellos y son estos 4 caballos del Apocalipsis, el anticristo que sale a engañar, la situación de guerra, la situación de economía, la situación de muerte, hay pestes, hay hambres, hay destrucción, y de súbito se abre el quinto sello y cambia la escena completamente. Ya no está viendo hacia la tierra, está Juan en el cielo, porque el altar al que se refiere está en el cielo, y Juan dice: vi las almas debajo del altar. Esta es una visión, vamos a decir, que trasciende en el tiempo, pero vamos a ubicarnos en el tiempo de Juan. Sí, de seguro había bastantes almas allí, porque estaban ya como que en la 8ª o 9ª persecución romana, de las 10 persecuciones imperiales. No recuerdo exactamente cuál es el número, pero una de las, la de Domiciano, la que lo lleva a él ahí a la isla de Patmos, estaban bajo esa persecución. Habían visto varias persecuciones, y esas persecuciones habían traído gran cantidad de mártires. Las catacumbas en Roma testifican de la gran cantidad de muertos de la iglesia primitiva, por la sencilla razón de que no quisieron ceder su fe, y por esa causa fueron llevados al martirio. Pero aquí hay una voz de esperanza. Primero que nada, Juan quizás se sorprende. Las almas están debajo del altar, están con el Señor. Estas almas de mártires están con el Señor. Y en la apertura de ese quinto sello hay un elemento bien significativo, porque estas almas le dicen al Señor: ¿cuándo viene el día de la venganza, el día de la retribución, el día que profetizaste en el Antiguo Testamento? ¿Cuándo viene? El Señor no le da respuesta para eso. Le dice: tenga un poco de paciencia, todavía faltan almas para que se incorporen aquí, no están completos aún. Siglo I, vamos por el siglo XXI, 20 siglos después, todavía no están completas las almas, pero ya estamos a punto. El reloj de Dios está muy cerca de la medianoche para anunciar su venida. Si entendemos como que esa medianoche, como que la hora cero, donde el Señor ya va a venir, a minutos está. Pero estas almas les dieron vestiduras blancas.
Y usted lee eso y de repente no entiende, dice, ok, leyeron vestidura blanca. Pero como tú lees Apocalipsis 19, ahí vuelven a aparecer esas vestiduras blancas del lino fino. Son las vestiduras que vamos a llevar el día que asistamos a las bodas del Cordero. Y este pasaje me emociona tanto, me impresiona tanto y me alienta tanto, porque el Señor le entregó a cada uno de esos mártires sus vestiduras y les dijo, toma, aquí está, este es el vestido de fiesta, esto es lo que te vas a poner cuando te diga que ya es la hora, cuando te vengan a buscar para que asistas a las bodas, estate listo. Y no sé si me logras entender, tú y yo todavía estamos peregrinando en esta carne, buscando alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, pero una vez que los alcancemos, se nos van a dar nuestras vestiduras. A lo mejor no va a ser el momento de ponérselas todavía, pero ahí están las vestiduras y nadie me las puede quitar. Mientras esté en este tabernáculo de carne, yo mismo me puedo echar la partida para atrás. Mi orgullo, mi soberbia, mi vanidad, mi ceguera espiritual puede echarme la partida para atrás y puedo desviarme sin tan siquiera darme cuenta. Pero una vez que abandone este tabernáculo de carne por una vía natural o por vía del martirio, seremos dignos de recibir estas vestiduras. Toma tus vestiduras. Toma tus vestidos de fiesta, toma tus vestidos de lino, blanco, fino, sin manchas, sin arrugas, sin nada semejante. Las vestiduras que vas a llevar el día de la boda. A lo mejor pues el ejemplo que te voy a poner es significativo para aquellos que estamos casados, ¿no? Pero de alguna manera creo que conoces ese contexto cultural cuando se trata de una boda, ¿no? Y una de las cosas más significativas, vamos a decir, de la boda es el vestido de la novia, ¿no? Y las mujeres hacen fiesta y las mujeres se van y se meten por aquí, por allá y se prueban uno y se prueban otro. ¡Ay, si el novio me ve antes de que! Es todo una algarabía alrededor de ese evento. Y cuando finalmente llega el día de la boda, todos están a la expectativa. ¿Cómo será el vestido? Y cuando aparece la novia caminando hacia el altar, todos están pendientes de la novia, todos están pendientes del vestido que ve. ¡Oh, soñado! ¡Sí! ¡Ah! Bueno, hay vestiduras espirituales que tienen esa equivalencia. Hoy por hoy yo puedo decirte con toda propiedad que William Carey, Adoniram Hudson, Hudson Taylor, Annie Carmichael tienen sus vestiduras preparadas, listos para cuando se escuche la voz del esposo, colocarse las vestiduras y asistir al compromiso al cual Él nos ha llamado, nos ha invitado. ¿Estás presto para recibir tus vestiduras? ¿Estás presto para decirle, Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, lo que tú quieras, Señor, yo lo haré, no busques a otro, yo mismo soy, Señor? Porque esas son las almas que el Señor está buscando. Ponte de pie, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana aún para darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor, para darte gracias por tu Espíritu Santo, para rogarte y pedirte, propicio sé tú sobre nosotros, Señor. Levanta hombres y mujeres que te digan, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dame, Señor, en medio de esta iglesia más Atilio, Señor. Dame, Señor, más Jason, Señor. Más Jesús Rivero, Señor. Dame más Natalie, Señor. Dame más Diana Molina, Señor. Dame más, Señor, José Armando, Señor. Dame más Jacqueline, Señor. Dame más Julio Arrias, Señor. Víctor, Señor. Hombres y mujeres que te digan, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo iré, Señor. No envíes a otro, yo mismo soy, Señor. Hombres y mujeres dispuestos, Señor, a entregar todo por causa del reino.
solo para hacer tu obra, Señor, solo para salvar las almas, para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que las almas conozcan al Cristo que deben invocar para que sean salvos, para que la salvación les visite, Señor. Que no sea demasiado tarde, Señor, después de saber de esto por años, que no sea demasiado tarde cuando lleguemos, y que muchos puedan conocerte y salvarse, Señor. Te bendigo, Señor, a esos misioneros propios que has levantado en medio de esta casa, y te ruego por más aún, Señor. No tengo miedo, Señor, a las finanzas están en tus manos, Señor. Tú eres el que te vas a encargar de suplir para que ellos puedan ir y para que puedan, mi Dios, sustentarse, para que puedan hacer tu obra, Señor. Yo sé que es así, Señor. Yo sé que es así. Te ruego que visites los corazones y que obres y que toques. Oh, Señor, el Espíritu te está hablando allí donde tú estás. Tú sabes que tú eres uno de ellos. En estos momentos el Espíritu Santo te está tocando, está ministrando a tu vida y te está diciendo: yo te llamo hijo, yo te llamo hija, yo te estoy llamando, te estoy invitando a ser parte de mi ejército. Tú lo sabes ahí donde estás. El Espíritu te está ministrando en esta hora. Yo puedo sentirlo aquí. El Espíritu te está hablando y te está diciendo: tengo una comisión para ti, tengo un llamado para ti. No tengas temor, no tengas miedo. Entrega tus dudas y tus miedos en el altar. Yo soy tu suplidor, dice el Señor. El Señor está obrando, porque no son solamente misioneros. Hay hermanos que el Señor está llamando al pastoreo. Hay hermanos que el Señor está llamando a la plantación de iglesias. Hay hermanos que el Señor está llamando. Créele al Señor, porque el Señor no te va a fallar. No te ha fallado aún y no te va a fallar. Pero ahora es el tiempo y el momento que Él ha escogido para ti. Está confirmando ese llamado. Esa confirmación que estabas esperando, el Señor te la está dando el día de hoy. Allí el Espíritu está orando y está tratando contigo. Allí te está impulsando hasta aún que caigas de rodillas, aún en lágrimas y en llanto, porque Él está orando y está tocando tu vida. Y tú lo sabes. Aleluya, Señor. Yo bendigo tu obra, yo bendigo tu poder, yo bendigo, Espíritu Santo, tu nombre y tu gracia, con la cual nos visitas, con la cual nos llamas, con la cual nos escoges, Señor. Levanta hombres y mujeres, Señor. Vamos a alabar al Señor, vamos a ir adorando ya para ir cerrando. Aleluya.